La gran transformación que en nuestro país se logró con la reincorporación de un control difuso, pero ahora recargado con mayores elementos y que debe llevarse a cabo incluso oficiosamente por parte de todos los jueces del Estado mexicano, pues se logró a partir de la resolución tan importante de la Suprema Corte en el expediente de varios 912/2010. Esta resolución ha sido considerada por muchos tratadistas como paradigmática. Incluso los documentos de esta resolución del expediente 912/2010 ya forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Ha sido una decisión judicial que pues ha dado muestras al mundo de cómo puede recibirse el derecho internacional de los derechos humanos. Esta determinación se tomó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México el 14 de julio de 2011. Y dentro de todos los temas que involucra esta importantísima resolución, debemos poner el acento en tres: en la conceptualización de cómo debe recibirse en México el control de convencionalidad ex oficio, que ordena la sentencia de la Corte Interamericana, en ese caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, y por lo tanto la reimplementación de nuestro control difuso ampliado, y para ello pues los parámetros de control y los pasos a seguir en ese ejercicio del control difuso. Por principio de cuentas es necesario señalar, como lo dice el expediente de varios en el punto 29, que es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo primero, en donde todos los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en normas de cualquier nivel inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados, como sí sucede en algunas de las vías de control directas establecidas expresamente en la Constitución en los artículos 103, 105 y 107, sí están obligados a dejar de aplicar en cada caso concreto normas inferiores, dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia. La Suprema Corte Mexicana dice: de este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente, pues no podría entenderse un control como el que se indica en la sentencia que se analiza si el mismo no parte de un control de constitucionalidad general que se desprende del análisis sistemático de los artículos 1 y 103 de la Constitución y es parte de la esencia de la función judicial. Con motivo de esta importantísima decisión del máximo tribunal mexicano, se aprobó la tesis de rubro Control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad y sistema de control constitucional en el orden jurídico mexicano. Aquí hay que poner el énfasis de que fue esta decisión judicial del máximo tribunal de México que permitió la evolución jurisprudencial en nuestro país para la reimplementación del control difuso. Yo explico esta situación porque es muy importante la precisión terminológica.
El control de convencionalidad ex officio surge en la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero al ser recibido en México, con motivo de ese crisol que es el artículo primero, particularmente en su párrafo tercero, que establece las obligaciones de las autoridades, en relación con el 133, permite en nuestro país la reimplementación del control difuso en materia de derechos humanos. Como ya vimos en un módulo anterior, creo que es una falta de precisión en México que hablemos de control de convencionalidad cuando cualquier juez realiza un ejercicio de interpretación conforme o la desaplicación de plano de una ley utilizando exclusivamente como parámetro de control la Constitución o la interpretación que de ella ha hecho la Suprema Corte. Técnicamente no puede hablarse de control de convencionalidad porque el contraste no se está haciendo con la Convención Americana, se está haciendo con la Constitución. Sin embargo, claro, en términos amplios, debemos entender que ese ejercicio que está haciendo el juez lo hace por mandato de esta doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en nuestro ámbito, creo, y en la postura que he asumido en mi libro del control difuso, propiamente tenemos que hablar de control difuso en materia de derechos humanos. En este momento, el modelo general de control de convencionalidad y constitucionalidad en México se integra por un sistema dual o paralelo de control. Por un lado tenemos el control concentrado a cargo de órganos del Poder Judicial de la Federación, es decir, el control concentrado por eso tiene esa denominación. Es concentrado porque pocos órganos lo realizan. ¿Qué órganos? Los del Poder Judicial de la Federación en México. A través de mecanismos expresamente previstos en la Constitución y a través de formas procesales y de regulaciones procesales previstas en una ley reglamentaria. La ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, nuestra ley de amparo, y desde luego en la Ley General del Sistema de Medios de Control de Medios de Impugnación en materia electoral. Es decir, el control concentrado le corresponde a pocos órganos, los del Poder Judicial de la Federación, en mecanismos específicos previstos en la Constitución y con reglamentaciones procesales en leyes específicas. A diferencia del control difuso, que le corresponde a todos los jueces, que no hay ley reglamentaria, que se hace por mandato del artículo 1 y 133, interpretado de nueva cuenta por la Suprema Corte. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente entre el poder concentrado y el control difuso? Pues que el control concentrado lo hacen pocos órganos, el control difuso lo hacen todos los órganos. Ha habido cierto debate respecto a los efectos. En el control difuso, como vamos a ver enseguida, lo máximo que se puede generar cuando una ley es abiertamente contraria a los derechos humanos es su desaplicación en la parte considerativa de la sentencia y el juez resuelve esa controversia sin tomar en cuenta esa norma. Pero no genera ninguna consecuencia en los resolutivos ni respecto al Congreso que emitió esa norma general. A diferencia de algunos mecanismos del control concentrado donde puede tener ese efecto.
El amparo directo contra leyes, pues la pretensión principal es que haya un resolutivo que diga: la justicia de la Unión ampara y protege a Pedro Pérez contra actos del Congreso del Estado X. Esto involucra que a Pedro Pérez esa norma nunca se le va a volver a aplicar. Es la expulsión del orden jurídico. Lo mismo sucede en una acción de inconstitucionalidad. La pretensión de los órganos legitimados para activar este mecanismo de control es que la Suprema Corte, por mayoría de 8 votos, apruebe un resolutivo que diga: se declara la invalidez de los artículos fulano y fulano de la ley mengano. Pero en otros mecanismos del control concentrado, como en el amparo directo, en algunos casos en la controversia constitucional y en las facultades de desaplicación de las salas del Tribunal Electoral, pues ese ejercicio queda como en el control difuso, en la parte considerativa, y no trasciende al resolutivo. Entonces podemos concluir que no hay diferencia en el control difuso y en el concentrado por los efectos, porque muchos de los efectos del control difuso se parecen a algunos efectos de algunos mecanismos del control concentrado. La diferencia es, y con precisión lo tenemos que decir, es que el control concentrado corresponde a pocos órganos, los del Poder Judicial de la Federación, a través de mecanismos expresamente previstos en la Constitución, cuyas formas y figuras procesales están reglamentadas en leyes específicas, a diferencia del control difuso, donde no hay ley reglamentaria y corresponde a todos los jueces. Como vamos a ver, y derivado del caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, pues ese ejercicio de control difuso también involucra a los órganos del control concentrado en los mecanismos de control concentrado. Y esto es bastante difícil de entender, pero ya se presenta con cierta regularidad. Cuando fuera de las formas específicas del amparo, un juez de distrito o un tribunal colegiado o la misma Suprema Corte, yo he visto varios ejercicios en contradicciones de tesis, realiza el ejercicio de control difuso, pero esto no lo hace en un procedimiento ordinario, lo está haciendo dentro de mecanismos de control concentrado, pero no lo hace conforme a las reglamentaciones de amparo, sino lo hace conforme a la reglamentación jurisprudencial del artículo 1 y 133 en el ejercicio del control difuso. Esto es bien importante porque finalmente, cuando se habla de que son todos los jueces los obligados a realizar el control difuso, pues también los órganos del control concentrado. Entonces, cuando el control difuso, podemos decir, está a cargo de todos los jueces y tiene la peculiaridad de que en un caso extremo lo único que puede generar es la desaplicación de la norma. Como ya tuvimos el módulo anterior, donde insistimos en la importancia de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, pues vamos a entender muy rápido el parámetro de control. Ya desde el expediente de varios 912/2010, la Corte adelantó que el parámetro de control, es decir, las normas que van a ser el modelo, las que van a ser materia del contraste contra la norma ordinaria, pues son ese conjunto normativo de derechos humanos de máxima jerarquía que se integra en nuestro país con normas de fuente interna y fuente externa de derechos humanos. Siempre es bueno recordar que en una resolución también muy importante de la Suprema Corte, en la contradicción de tesis 293/2011, la Corte determinó que hay un parámetro de control de regularidad constitucional en nuestro país
que son los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y que no hay una relación jerárquica entre unos y otros. Y así se integra este parámetro de control, es decir, todas las normas que estén por debajo de estas normas de derechos humanos deberán ser contrastadas contra estas normas de derechos humanos que desde luego involucran precisamente sus interpretaciones. Ya decíamos en el módulo anterior, pues que esto para México pues es un reto enorme para cualquier operador jurídico, porque por un acto del poder revisor de la Constitución se incorporaron con el máximo nivel normativo las normas del derecho internacional de los derechos humanos, tanto del sistema universal, el sistema de Naciones Unidas, entre otros, como el sistema regional americano. Y esto involucra las normas del derecho internacional de los derechos humanos que llamamos primario, que son los tratados internacionales, pero quizá, y es más importante, lo que de alguna manera se llama el derecho internacional de los derechos humanos secundario, que son la interpretación que de los tratados hacen los órganos facultados por los propios tratados para interpretarlo, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las observaciones generales o recomendaciones generales de los comités de Naciones Unidas. También ya platicábamos de la importancia que en el derecho internacional de los derechos humanos tiene el soft law, precisamente para ubicar el estándar internacional al que deben someterse pues todos los actos de todas las autoridades. Y aquí volvemos a la cuestión de la precisión terminológica, que creo que es muy importante. Cuando hablamos de control de constitucionalidad, propiamente el parámetro de control es la Constitución. Cuando hablamos de control de convencionalidad, el parámetro de control son los tratados internacionales. Pero como en México el parámetro de control es amplísimo, porque incorpora normas de fuente interna, las constitucionales, y normas de fuente externa, la de las normas contempladas en los tratados internacionales, pues propiamente es muy difícil que ese ejercicio de control que están obligados a realizar todos los jueces se circunscriba a normas constitucionales o si se circunscriba exclusivamente a normas convencionales. Ya veíamos que por mandato del segundo párrafo del artículo primero de la Constitución siempre se deberá seleccionar por el principio de interpretación conforme de los derechos humanos y la aplicación del principio pro persona la norma de derechos humanos que sea más protectora o que establezca menores límites, o la interpretación que establezca mayor amplitud al derecho o tenga menores límites. De tal manera que a veces el contraste se tendrá que hacer, como lo vamos a ver en una metodología que veremos en un módulo, en un espacio posterior, pues se puede hacer con normas constitucionales, pero a veces se tendrá que hacer con normas convencionales. Por eso es que yo propongo que más bien hablemos en nuestro país de un control difuso en materia de derechos humanos. Incluso podemos ver que en la jurisprudencia ya se ha ido acuñando este término. Al principio, por el impacto de la resolución del expediente de varios 912/2010, todo era control de convencionalidad ex officio. Pero lo que detonó el control de convencionalidad ex officio, después de que se resuelve la solicitud de modificación, es precisamente la reincorporación de un control difuso recargado. Entonces creo que más bien en nuestro país tenemos que hablar con precisión de un control difuso en materia de derechos humanos. El expediente de varios 912/2010, además de precisar esta reincorporación de nuestro control difuso, darnos el parámetro de control, nos da los pasos a seguir.
Con esto del control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos y la reimplementación de nuestro control difuso, ha habido muchos operadores jurídicos que en nuestro país piensan que por este mandato todas las normas jurídicas deben ser desaplicadas y siempre ganar sus asuntos. Esto no es así. Desde el expediente de varios 912/2010, la Suprema Corte da pasos a seguir. En primer término, tenemos que entender que las normas jurídicas tienen la presunción de no violar derechos humanos. Dentro de la historia de la teoría constitucional democrática de Occidente, las leyes son producto de la voluntad general, cuando hay un sistema representativo, donde son los representantes del pueblo en el Congreso quienes aprueban las leyes. Y esto viene de Montesquieu y de Rousseau. Es la voluntad general expresada en los representantes del pueblo la que se concreta en las leyes. Por eso tienen esa presunción de no violar derechos humanos. Entonces siempre debemos de partir, y esto va a ser muy importante en la metodología que vamos a ver después, pues partir de que las normas tienen esa presunción de no violar derechos humanos. Sin embargo, cuando esa presunción se vence y hay la sospecha de que esa norma sea violatoria de derechos humanos, pues hay que intentar una interpretación conforme a los derechos humanos de esa norma. Es decir, dentro de las múltiples interpretaciones, la gramatical, la teleológica, la causal teleológica, la sistemática, etcétera, la histórica, pues habría que intentar una interpretación de ese precepto legal que sea acorde con los derechos humanos. Esto es muy claro cuando hay normas que, por ejemplo, no tienen garantía de audiencia previa a la privación de derechos. Incluso la Suprema Corte, en una tesis de jurisprudencia muy vieja, dice: garantía de audiencia debe respetarse aunque la ley que rige el acto no la prevea. Entonces aquí es muy fácil hacer esa interpretación conforme a los derechos humanos. Si la norma no tiene audiencia, pues hay que darle audiencia. Otro ejemplo muy relevante de ejercicio de control difuso dentro de una contradicción de tesis resuelta por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido el ejercicio tan interesante y la jurisprudencia protectora y muy amplia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interpretación del artículo 21.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la usura y la explotación del hombre por el hombre. Fíjense cómo ya tenemos ese diálogo jurisprudencial en materia de derechos humanos. La Corte Mexicana interpreta un precepto de la Convención Americana que ni la propia Corte Interamericana había interpretado, el 21.3, que prohíbe la usura y la explotación del hombre por el hombre. La Suprema Corte, la primera sala, cuando resuelve una contradicción de tesis, que incluso la hace variar su criterio sobre el tema de la usura, analiza el tema y dice: bueno, el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no es inconstitucional por el hecho de que dé a las partes la facultad de que pacten intereses. Esto está dentro de la autonomía de la voluntad. Esto no va en contra de ninguna norma de derechos humanos. Lo que sí debía tener el 174 es que el pacto de intereses es legal siempre y cuando no se trate de intereses usurarios. Entonces aquí la Corte, al resolver una contradicción de tesis, hace una interpretación conforme del 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y dice: no es violatorio de la Constitución, lo que le faltó es un límite. ¿Cuál es el límite? Pues que no viole el 21.3 de la Convención Americana y que no se establezcan intereses usurarios. Ese es un ejemplo muy interesante de que no hay desaplicación de la ley, hay una interpretación conforme a los derechos humanos.
A través de esta interpretación conforme a los derechos humanos, pues se evita la expulsión o la desaplicación de una norma y se armoniza con los derechos humanos. Pero hay normas, como las normas discriminatorias, que no admiten una interpretación conforme a los derechos humanos, y en ese caso pues hay que pasar, y solamente en ese caso, a la desaplicación en el caso concreto, resolviendo la controversia respectiva y sin que ese ejercicio trascienda los resolutivos, exclusivamente se queda en la parte considerativa de la sentencia. Estos razonamientos los podemos ver en la tesis de rubro, pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos. De esta manera, tenemos por un lado el parámetro de control. Ese parámetro de control es el conjunto normativo de derechos humanos, el corpus juris de derechos humanos, como le llama la Corte Interamericana, esas normas de derechos humanos tanto constitucionales como convencionales, como sus interpretaciones. A través de la interpretación conforme de los derechos humanos, prevista en el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución, seleccionamos dentro de ese conjunto la norma que sea más protectora o que establezca menores límites, o la interpretación que sea más favorable o que establezca menores límites. Y esto aplicando el principio pro persona. Aquí es muy interesante y creo que muy destacado porque hay mucha confusión que incluso ha generado criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte, en el sentido de que el principio pro persona se aplica a normas constitucionales y convencionales para seleccionar la norma de derechos humanos, no a normas de otra jerarquía. Es decir, a través de la interpretación conforme de derechos humanos y el principio pro persona, en el parámetro de control, escojo la norma que va a ser el punto de contraste con la norma que tengo que aplicar en un caso concreto. Por otro lado, están los pasos a seguir. Parto de la presunción de que la ley no viola derechos humanos. Si esa presunción se vence con la sospecha de que está violando derechos humanos la norma, pues paso a buscar una interpretación conforme a los derechos humanos de esa norma. Yo pongo mucho hincapié, y así incluso lo desarrollo como una propuesta en mi libro, distinguir entre interpretación conforme de los derechos humanos, que está en el parámetro de control, con la interpretación conforme a los derechos humanos, que está en los pasos a seguir. Uno es la que me permite seleccionar la norma, y la otra es la que me permite armonizar una norma secundaria con los derechos humanos. Cuando finalmente no es posible que se pueda hacer una interpretación conforme a los derechos humanos, pues hay que proceder a la desaplicación de la norma y resolver la controversia sin hacer una declaración que trascienda a los resolutivos.